Buenas tardes, licenciada Osiris Serén. Soy integrante del Grupo 9 y en esta oportunidad le voy a tratar de explicar lo que son las acciones en materia mercantil, que nos habla el artículo 19, 146, 198, 245. Diremos que las acciones son las partes iguales que se divide el capital y toman la condición de socio, que proporciona la posibilidad de tener derechos económicos y políticos de las acciones, además de poder transmitir a terceros. La Ley de Sociedades de Capital establece que las acciones mercantiles son bienes muebles y pueden ser emitidas nominativas o al portador. Estas son las partes iguales en que se dividen el capital de las sociedades, ¿no? Y ahora explicaré lo que es una acción y diré que, digamos, los grandes grupos empresariales, las pequeñas, medianas empresas y sociedades anónimas dividen su capital en partes iguales, las cuales son las acciones. Estas son partes que poseen los accionistas y que indican la porción de la propiedad que tienen las empresas. Las sociedades comerciales también tienen diferentes tipos de acciones mercantiles, las cuales son títulos valores, que les dan algunos derechos a los accionistas con respecto a la sociedad. No todas las acciones proporcionan los mismos derechos, ¿verdad? Eso depende de los estatutos de la sociedad y de la ley. De los derechos que tiene el accionista es votar en la junta de accionistas, tener derecho en las utilidades del ejercicio y también vender las acciones y exigir información, ¿verdad? Esos son derechos. También las acciones le dan a los accionistas legitimidad para poder cumplir con sus obligaciones y exigir sus derechos. Las obligaciones que tiene el accionista pues exige cuando no se tienen buenos resultados, ¿verdad? Y voy a explicar los tipos de acciones mercantiles. Uno de ellos sería la acción con valor nominal, que es el pago que se le hace al accionista respecto al valor nominal. También la acción con valor contable, y en esta existe una fórmula donde los activos, los pasivos dan un total y ese total es como se puede tener la ganancia neta, ¿verdad? Las acciones ordinarias, diremos que el mercado, la acción varía y así obtiene fondos y busca financiamiento en las acciones de capital. Y estos pues son los titulares de dichas acciones los que pasan a ser socios y adquieren todos los derechos, ¿verdad? También las acciones privilegiadas, que se diferencian de las acciones normales porque tienen beneficios políticos, y este tipo de acciones generan utilidades que pueden ser acumulables por 5 años o tienen un dividendo que se le llama prioritario, ¿verdad? Que consiste en que cada acción incrementa de un 3 a un 4% que se establece con anterioridad. Esto lo dice el artículo 156 del Código de Comercio. También las acciones nominativas, las acciones de industria también. Quisiera hablar sobre lo que son los requisitos para la emisión de acciones, que uno de ellos sería que tiene que llevar una numeración. También tiene que hacer constar las acciones si las acciones pertenecen a un grupo variable y también las menciones del domicilio, tipo de sociedad, número de identificación fiscal, también lo que es la inscripción en el registro mercantil, ¿verdad? El valor nominal también y el número de identificación de registro también. Y la condición si es al portador, si es nominativa.
y también si se han establecido algún tipo de restricciones al portador. Esto sería todo, el compañero continuará con la exposición. Buenas noches, mi nombre es René Roberto Serrano Rivera y les voy a hablar acerca de la acción cambiaria. Esta está estipulada en el capítulo sexto, letra de cambio, sección G, acciones y derechos del artículo 769 del Código de Comercio. Y en este se establece que los títulos valores encierran un derecho como también una obligación derivada de este, y esa a voluntad del tenedor legítimo para lograr que mediante el ejercicio de lo que es la jurisdicción, es decir, a través de un órgano jurisdiccional como la Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales, para poder hacer valer ese derecho que ostenta ese título valor. La acción cambiaria que lo protege, ese título valor, se extingue cuando el derecho sea satisfecho. De acuerdo al artículo 49 de la Ley de Procedimientos Mercantiles, esta acción se puede ejercitar siendo los títulos valores documentos mercantiles ejecutivos y que dan nacimiento al juicio ejecutivo mercantil. Además, el tenedor puede subsanar la pérdida de la acción cambiaria en el plazo establecido u obtener el reconocimiento judicial, la firma del título valor. El ejercicio cambiario corresponde a lo que es el tenedor legítimo. En resumen, la acción ejecutiva derivada de los títulos valores, eso es lo que se conoce como acción cambiaria. Ahora vamos a pasar al tema de los auxiliares del comercio. Entre estos pues tenemos los dependientes, los que se conocen como factores, etc. Los auxiliares del comercio están regulados en los artículos 365 al 410 del Código de Comercio salvadoreño, en el capítulo auxiliares de los comerciantes, así como también en los artículos del 306 al 314. Los auxiliares de comercio son clasificados en dos grupos: los que tienen que ver con lo que es una relación de dependencia con lo que es la empresa o establecimiento, porque existe un vínculo laboral, es decir, laboran dentro de lo que es esa empresa o establecimiento, prestando de manera frecuente su colaboración a varios comerciantes. También están los que ejercen en forma autónoma o independiente su actividad de comercio. Tenemos también lo que se le conoce como factor. A tenor del artículo 365, son factores quienes dirigen por cuenta propia o digamos ajena una empresa o una rama especial de ella o un establecimiento de esta. El nombramiento de este la faculta para realizar todas las operaciones concernientes al objeto de la empresa. Estas podrán ser ejecutadas en nombre de lo que es la cuenta del principal, la cuenta del principal sobre el giro al que se dedica la empresa. El artículo 367 establece que el nombramiento del factor y sus modificaciones posteriores deberán inscribirse en el registro de comercio. Esto es importante y básico, así como también para lo que es la terminación de los poderes. Debe ser en el registro de comercio en que esté inscrita la empresa. La falta de inscripción hará que estos no surtan más efectos. Los dependientes, estos están estipulados en el artículo 378. Y el dependiente obliga al principal. Los dependientes encargados de ventas tienen facultad para percibir dentro del establecimiento el pago o el precio de las mercancías vendidas. Es decir, este está dentro del establecimiento, a menos que exista un cajero, un área especial para ello. También esto debe hacerse saber al público a través de un anuncio colocado en un lugar visible del establecimiento. Continuando pues con este tema, los que presten sus servicios fuera de los locales de la empresa se llaman dependientes viajeros, establecido en el artículo 379. Ahora pasamos a lo que son los agentes de comercio. Entre los agentes de comercio están los agentes dependientes. Según el artículo 364 o 384 del Código de Comercio, el agente dependiente es la persona encargada de promover negocios por cuenta de un principal con domicilio en la República o en el extranjero. En el caso pues de las firmas transnacionales y que tengan aquí pues sus representantes en El Salvador. El agente dependiente no tendrá facultad, salvo que haya un mandato expreso para celebrar contratos.
hacer cobros o conceder descuentos, pero sí podrá percibir o recibir quejas o reclamos por la calidad de un producto, etc. También tienen facultad para celebrar contratos, recibir solicitudes, rechazar declaraciones escritas, abrir lo que es cobrar primas vencidas. A menos que esté acreditado para ello, no estarán autorizados a modificar el texto de un contrato. Asimismo, también tenemos los agentes, representantes o distribuidores, contemplados en el artículo 392, que establece que el agente representante o distribuidor es la persona natural o jurídica que ha sido designada por el principal a distribuir determinados productos o servicios en el país. Y los agentes intermediarios, en el artículo 400, se establece que estos no obligan a las partes entre sí. Los contratos que se celebren con su intervención se comprobarán y ejecutarán conforme a la naturaleza y podrán ser personas naturales o jurídicas. Según el artículo 402, los agentes intermediarios están obligados a informar a las partes con imparcialidad todos los detalles y circunstancias del negocio, responder a sus clientes de la autenticidad de los títulos relacionados con la operación, no establecer negocios con personas que no tengan capacidad para ello. Y finalmente, para cerrar este importante tema, según el artículo 403, los agentes intermediarios no tienen la representación de sus clientes y quien actuare como apoderado perderá la calidad de intermediario. Muchas gracias.